Señor, gracias por este día, por tu palabra, porque a través de tu palabra tenemos acceso a tu presencia. Señor, gracias porque nos das el privilegio de acercarnos con libertad. Nosotros que éramos enemigos tuyos, ahora hemos sido hechos parte de tu familia y quisiéramos, Señor, ser transformados como cantábamos, ser renovado nuestro entendimiento para poder adorarte y poder glorificarte en cada cosa que hacemos y que eso sea para que otros vengan al conocimiento de tu gracia y haya más voces que proclamen tu majestad, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Ok, primer libro de Samuel, capítulo 16. La semana pasada nos quedamos en un momento muy importante. Samuel, el profeta Samuel, está llorando a Saúl. Saúl ha sido desechado, el rey Saúl ha sido desechado, no como persona, sino como rey. Dios todavía tiene misericordia para Saúl, pero como rey no, como rey ya no, ya está desechado. Y a Samuel le dolió mucho, pero Dios encuentra a Samuel y le dice, ve, te voy a mandar para que unjas al que ahora será rey. Si tú recuerdas en el capítulo 15, Dios le dice al rey Saúl, a través del profeta Samuel, que ha elegido, ha encontrado a un hombre mejor que Saúl. Y ese hombre es el que conocimos un poquitito la semana pasada, porque le dice Dios a Samuel, vete a Isaí de Belén, que entre sus hijos voy a escoger rey. Entonces llega con Isaí y le pregunta a Isaí, pues, ¿dónde están tus hijos? Y cuando aparece Eliab, Samuel dice, wow, este es el rey, o sea, grandote, fuerte, seguramente ya apto para la guerra, puede guiar a la batalla, seguramente este es. Pero Dios le dice, no, no es este. Y viene un segundo y así, y Dios le dice a Samuel, no mires la apariencia, porque el hombre ve lo que está afuera, lo externo, pero Dios mira el corazón. Y pasan todos los hijos y no aparece. Pasan 7 hijos y no aparece. Entonces Samuel dice, no es ninguno. No tienes más hijos y pareciera como que, pues sí, nos falta uno. Sí, casi lo olvidamos. Está en el campo, está con las ovejas. Mándenlo traer. Y viene y dice, este es. Y Dios elige a David, que era un pequeñito, no se sabe exactamente qué edad tenía, pero por tradición los rabinos decían que tendría entre 10 y 12 años. Algunos ponen máximo 16 años, pero era todavía un joven. Y Samuel lo unge, le derrama aceite sobre la cabeza y, y se fue. Y no dice nada. ¿M? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, versículo 14. Bueno, en el final del versículo 15, 13 dice que el Espíritu vino sobre David. O sea, a partir de ese momento, además de que David tenía un corazón que buscaba agradar a Dios, además de que David ya tenía de por sí este deseo de comunión con Dios, ahora tiene el Espíritu Santo sobre él. En contraste a eso, vemos el versículo 14 que dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Oh. ¿Por qué? ¿Será que Dios es un Dios perverso y que dijo, ahora pues para que aprendas? No, realmente no. Si conocemos la vida de Saúl, que ya la hemos estudiado, nos damos cuenta que, por decirlo de alguna manera, a Saúl le estorba bastante la voluntad de Dios. Dios le pide cosas a Saúl. Dios no lo había desechado, le dio la oportunidad de obedecer, pero Saúl no quiso. Y la voluntad de Dios le estorba. Y al final, pues Dios decide retirar su espíritu. Nuevamente, no es porque Dios quiere, es caprichoso, sino porque le estorba a Saúl. Y qué fuerte eso que pudiéramos estar tan empecinados con nuestro pecado que Dios dice, ok, pues si te molesto tanto, me hago a un lado. Pero eso tiene consecuencias. Dice, versículo 14,
se apartó el espíritu de Jehová, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y aquí viene esto que es bastante polémico. Entonces vamos paso a paso. Lo primero es que dice que le atormentaba un espíritu malo. La palabra atormentar ahí es aterrar. O sea que básicamente lo asustaba un espíritu malo. Normalmente las personas que han leído esto, seguramente incluso has leído y te has imaginado, o no sé, pero pareciera como que la idea es que un espíritu toma posesión de Saúl de tanto en tanto y él se vuelve loco. Pero parece que no es tan así. No es como que es poseído por un demonio, sino que simplemente lo espanta. Y empieza Saúl, no sé si veía algo, no sé si escuchaba algo, no sé si de pronto se movían cosas, pero eh, pues se espantaba mucho Saúl. Y creo que esto abre pues algo que podemos platicar y es este asunto de una realidad espiritual. ¿Existe el mundo material? Sí, existe, es lo que podemos tocar, es lo que podemos ver, es lo que está a nuestros ojos y evidentemente existe. ¿Existe un mundo espiritual? Sí, un mundo que no vemos, que no podemos tocar, pero que es tan real o incluso más real que lo que tú y yo palpamos con nuestras manos. Hay un mundo espiritual que es realmente más genuino, más verdadero que el que estamos, porque lo que estamos tocando es perecedero. Un día todo esto que tocamos y vemos se acabará, mientras que lo invisible permanecerá. Entonces sí existe un mundo espiritual y en ese mundo espiritual, parte de ese mundo espiritual está conformado por espíritus que no agradan a Dios y que son enemigos de Dios. Satanás y sus huestes son reales. La Biblia los presenta no como una idea, no como un concepto, ¿no? El mal está simbolizado en Satanás. No, no, no. Satanás no es un símbolo del mal. Satanás es un ser creado, no es una persona, tampoco es un Dios. Es un ser que fue creado por Dios, por tanto es limitado. Dios está en todas partes. Dios es omnipresente, tiene el don de la ubicuidad, Él está en todas partes al mismo tiempo, pero Satanás no. Pero Satanás tiene sus huestes y una y otra vez la Biblia habla de que hay un ejército, incluso habla de principados y potestades, es decir, una especie de rangos. Algunos que estudian demonología, que es la parte de la teología que estudia a los demonios, algunos que estudian demonología hacen división muy clara entre espíritus inmundos, demonios y Satanás y así. Realmente tal vez hay una diferencia, yo nunca me he clavado a estudiar esas cosas, tal vez hay una diferencia, pero, o sea, la Biblia no hace un énfasis en que conozcamos cuál es la diferencia. Da lo mismo si a Saúl lo está atormentando un espíritu inmundo, un ángel caído, un demonio, o sea, da lo mismo. La cuestión es que hay algo que lo está atormentando. Entonces, uno, ¿existe un mundo espiritual? Sí, existe un mundo espiritual. Ese mundo espiritual toca o roza o a veces se cruza con el mundo material. Sí. Es decir, hay veces que el mundo espiritual ejerce influencia, sí, de varias maneras. Una, provocando cosas. Dos, incitando cosas. Y tres, sí, a veces poseyendo personas. ¿Existe la posesión demoníaca? Sí, existe. ¿La hemos visto? Sí, la he visto y es fea. Pero en Semilla, ¿por qué no se dedican a sacar demonios y no sé qué? Porque la tarea que Dios nos encargó es la predicación del Evangelio. ¿Sabes cuál es el mejor exorcismo que hay? La predicación del Evangelio. Porque aquel que es creyente, aquel que ha venido a la luz,
aquel que le ha entregado su vida a Cristo, aquel que ha nacido de nuevo. Dice Efesios capítulo 1, lo estudiamos hace algunas semanas en domingos, que el Espíritu ha venido sobre él y le ha sellado, dentro de él, perdón, y le ha sellado. Nos ha dado las arras del Espíritu. Y vimos esto domingo pasado, que nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo, nos ha sumergido en el cuerpo de Cristo. Y dice Juan capítulo 1 que la luz y las tinieblas no cohabitan y que donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Por tanto, ¿puede haber alguien que está poseído por el demonio? Sí. ¿Qué es lo que necesita? Necesita conocer a Cristo. Como decía el pastor Chuck Smith, cuando entras a una habitación no te peleas con la oscuridad, nomás enciendes la luz. Y eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que hemos hecho en Semilla desde que comenzó. Predicamos la palabra, prendemos la luz y solitas las tinieblas se van. Ahora, eh, regresando aquí al texto, dice que este espíritu lo atormentaba, lo aterraba, pero dice que es de parte de Jehová. Y eso también es raro. Dios le mandó un demonio para que lo... no realmente. ¿Cómo decirlo? En primer lugar, cuando el texto dice que es de parte de Jehová, está haciendo referencia a que Dios lo está autorizando. Y eso es obvio. Pues si no, ¿quién? O sea, las cosas suceden porque Dios las permite. No hay nada que suceda y que a Dios, mira, no me di cuenta que pasó eso. No, no existe eso. Dios está al tanto de todo. Él es el Señor de todo. Él es el dueño de todo y es el que conduce en todo, todas las cosas. Entonces, pues, no, o sea, lo vemos en distintos momentos de la Biblia que Dios permite ciertas cosas. Dios permite que este espíritu esté atormentando a Saúl. Dios permitió que Satanás atormentara a Job de distintas maneras, primero quitándole sus posesiones y su familia, luego tocando su salud. Incluso más adelante vamos a ver que en 2 de Samuel, al final, cuando David ya está anciano, hace un censo y dice la palabra que Satanás lo incitó a eso. Y Dios lo permitió. Es más, Dios permitió que Satanás sometiera a tentación a Jesús. Entonces no es algo raro que Dios permita cosas así. Y a lo mejor tú dices, entonces Dios va a permitir que me pase algo así. No, si estás en luz. Si estás en luz, Dios puede hablarte perfectamente con su palabra y a través de su espíritu. Y si ahí, en su plan, Dios quiere glorificarse, como en el caso de Job, que Job no estaba en pecado, que Dios, cuando Satanás llega al cielo, Job capítulo 1, Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Quién inició la conversación? Dios. Y Dios quería glorificarse y quería que Job tomara parte de ese papel en glorificar a Dios. Y en el proceso que sucede, ¿es muy doloroso? Sí. Pero al final, ¿qué es lo que dice Job? Antes te conocía de oídas, ahora mis ojos te ven. ¿No? Entonces vale la pena. Deja que Dios tenga el control. Ahora, en este caso específico, ¿por qué permite Dios que, que pase esto? La Biblia no nos dice por qué. Pero una razón que podemos ver es porque a través de esto Dios va a hacer un cambio en muchas cosas. Va a meter a David a una escuela, a la escuela, una escuela de preparación para reyes. David está en el campo, lo ungieron, pero no ha pasado nada. Y ahora Dios va a tomar esta oportunidad para sacar a David del campo en el que está e introducirlo en el rey, en la corte, junto al rey, para a partir de ahí construir lo que va a ser la carrera de David hacia el trono. Entonces, nuevamente vemos que Dios sigue teniendo el control. ¿Qué hubiera podido suceder? ¿Cuál hubiera sido el mejor camino?
Pues que Saúl hubiera dicho a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Tienes razón. He actuado como un necio, he sido un tonto, he sido un torpe, he perdido la oportunidad que Dios me dio de dirigir a su pueblo, pero tú dime, ¿a quién tengo que dejarle el trono? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si hubiera hecho eso, el Espíritu no se hubiera apartado de él, le hubiera dirigido hacia David, le hubiera entregado como lo va a hacer más adelante Jonatán, que le va a entregar su arco y su talabarte y su capa, le hubiera dicho a David, ahora tú vas a ser el rey, lo dice el Señor, y yo estoy para servirte, y no hubiera pasado nada. Al final Dios va a llevar a cabo su voluntad. Solamente tú y yo tendremos que ver si nos ponemos junto a su voluntad o contra su voluntad. Bueno, una cosa más que es importante. ¿El día de hoy existe posesión demoníaca? Yo creo que sí. Que en muchos casos, no en todos, pero en algunos casos se ha confundido con enfermedades mentales, también es cierto. Pero no toda persona que tiene algún desorden mental está endemoniado, por supuesto que no. Pero sí tenemos que entender una cosa. Vivimos en un tiempo en que, no me gusta usar esta frase, espero que la entiendan, es una frase que tiene un sentido simbólico, ¿ok? Vivimos en un tiempo en que las puertas hacia lo oculto, hacia lo oscuro, están a cada rato y sin cerrojo. El consumo de alcohol, el consumo de otras bebidas, el consumo de otras sustancias, incluso en México que está legalizándose la marihuana, o sea, está abriendo todo tipo de entradas a los fármacos. En el Antiguo Testamento, la, perdón, en el Nuevo Testamento, en griego, la brujería, para describir la brujería se utiliza la palabra farmakeia, porque los hechiceros lo que hacían realmente era darse un toque, un pasón con alguna sustancia y en medio de la alucinación, pues recibían mensajes y eso era eh, la hechicería. El día de hoy ya no tiene ese elemento místico, pero seguimos abriendo ese tipo de cosas y seguimos consultando ese tipo de medios. Bueno, no nosotros, pero la gente lo sigue haciendo. Y eso sigue abriendo puertas a un mundo espiritual. Y pasar de ahí a ser poseído por Satanás es un paso nada más. Eh, entonces, ¿existe el día de hoy? Sí, pero tengamos cuidado. Lo que necesitan esas personas no es una liberación, sino evangelismo. Donde no hay es en cosas que vienen de la carne. A menudo, si dices que tengo un espíritu de división, no, eres un chismoso. O sea, no necesitas ser liberado, necesitas arrepentirte. Tengo un espíritu de alcoholismo, no, eres un borracho y lo que necesitas es arrepentirte. Lo que necesitas es venir delante de Dios, confesar que es un pecado. Nuestra sociedad ha dicho que el alcoholismo es una enfermedad. No, no es una enfermedad, es un pecado. Y no necesitas más que arrepentirte delante de Dios. Que tu cuerpo ha generado adicciones y todo. Ese es otro tema, que también es cierto. Pero la libertad viene cuando confiesas que es un pecado, no una debilidad, no es que no una cadena generacional. Hay cadenas generacionales que hay que romper, una maldición generacional. Y es que mi abuelo era alcohólico, mi papá es alcohólico. O sea, lo único que se hereda es el apellido y la nariz. Lo otro viene desde nuestra propia naturaleza, desde nuestra propia carne. Y lo que necesitamos es arrepentirnos. Si no, es echarle la culpa a Satanás y eso, ¿sabes qué? Te quita la oportunidad de arrepentirte y de recibir la gracia de Dios. Porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aunque este espíritu está alrededor de Saúl, es Saúl quien está actuando como Saúl. No puede echarle la culpa a nadie. Versículo 15. Entonces ya este es el escenario, ¿no? Saúl empieza de pronto, a lo mejor gritaba y tenía miedo y se escondía y pues como nadie más veía lo que pasaba, pues sí, a lo mejor lo confundían con que ya está perdiendo la cabeza o algo así. Y los criados, verso 15,
de Saúl, le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Yo imagino la cara de Saúl, así, ajá, y, o sea, pues ya me di cuenta, por supuesto, o sea, dime algo que no sepa, ¿qué clase de ayuda es esa? Pero aquí está la ayuda. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. La palabra arpa en realidad sería una cítara, no pienses en un arpa de orquesta así grande, una cítara que, una cítara primitiva, que la palabra cítara, la palabra, el instrumento es como que tiene parte de la raíz de lo que sería la guitarra de alguna manera. Entonces, era un instrumento manual portátil. Entonces, busquen a alguien que sepa tocar esta cítara para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. O sea, Saúl, la música tiene efectos. Y sí, o sea, ¿estás de acuerdo que la música puede producir cierto tipo de cosas? Escuchas cierto tipo de música y te pone eufórico. ¿M? Escuchas otro tipo de música y te pone triste. Incluso escuchas música que no es que necesariamente es lenta o algo así, pero sucedió en un momento, la escuchaste en un momento de tu vida muy, muy complejo, muy difícil, y cuando la vuelves a escuchar, revive sentimientos. La música tiene ese tipo de fuerza y pues era conocido. Entonces se les ocurre, no sabemos si les ocurrió otra cosa más antes, no, mira, pues hazte una limpia o... La cuestión es que esta quedó registrada porque esta es la que va a traer a David a la corte. Y le dicen, pues trae que vengan y que toquen, pero ¿sabes qué? Eso no va a resolver el problema. Eso puede hacer que Saúl empiece, ah, mira, se distrae, ya no está viendo al espíritu, nomás está viendo al cantante o al músico y ya, pero eso no va a resolver el problema. ¿Cuál, cuál sería la solución para resolver el problema? Arrepentirse y pedirle a Dios que envíe su espíritu nuevamente, que no me devuelva al trono, que no me devuelva al reino, que me devuelva su espíritu, que me devuelva la comunión que tuve con él. Algunos comentaristas piensan que esto tal vez tiene que ver con que si tú recuerdas cuando Saúl fue ungido como rey, se encontró con un grupo de profetas y cantaban y él profetizaba y había unas chicas y bailaban y todo. Entonces algunos piensan que la gente que estaba ahí dijeron, no, pues ¿te acuerdas cuando lo ungieron que se sentía muy bien? ¿Qué había alrededor? Pues había música. Ah, pues sí, ¿no? Y como que son paliativos. Podrían funcionar y de hecho van a funcionar un poco. Pues sí, pero no resuelven nada. No resuelven nada. Verso 17. Saúl respondió a sus criados, buscadme pues a alguno que toque bien. Yo hubiera esperado que Saúl diga, no, 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 búsquenme a Samuel. Ya tiene tiempo que no lo he visto, yo creo que él puede decirme qué está sucediendo, yo creo que él puede hablarme. Pero ¿para qué buscar al hombre de Dios si podemos buscar una solución, digamos, externa, mecánica? Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Isaí de Belén seguramente era alguien conocido, porque acuérdate que Isaí de Belén eh, es descendiente de Boz, no, no de Boz, sino de Boaz. Eh, es este personaje que aparece en el libro de Ruth, que era un hombre importante en el pueblo, y se casa con Ruth, bueno, y la descendencia de Boaz con Ruth seguramente también gozó de cierta alcurnia. De hecho, no es que la familia de David era pobre, ¿no? Tenía sus ovejas, tenía, o sea, tenía sus tierras. Entonces era conocido Isaí. Y le dicen, he visto un hijo de Isaí que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, dice, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. ¿Qué pasó?
David era un muchachito que ni en su familia lo querían. Que cuando dijeron, ¿ya están todos los hijos? Sí, ya están todos. Me recuerda mucho un amigo que decía, le preguntabas, ¿cuántos hijos tienes? Tengo tres. Moniquita, eh, Laura. Ah, no, tengo dos. Sí, era tan distraído. Y así pasó. O sea, ¿cuántos hijos tienes? Pues están todos 7. Ah, no, me falta el... O sea, ni su familia lo consideraba, pero ahora empieza a ser notorio. ¿Qué sucedió? El Espíritu ahora está sobre David. ¿Te acuerdas? Así terminamos la semana pasada en el versículo 13. Ahora el Espíritu está sobre David y empieza a resaltar algo. ¿Qué cosas fueron las que resaltaron? Número 1 dice, sabe tocar. O sea, es diestro. No de que hace con las cosas con la derecha, sino que es hábil. 2 es valiente. 3 vigoroso, eso quiere decir que tiene fuerza. Hombre de guerra. Aquí, quién sabe si fue más chisme que otra cosa porque nunca había ido a la guerra, era un muchachito, todavía nunca se había presentado en un ejército. Pero pues ya ves cómo es la gente que le empieza a sumar, a sumar, a sumar, a sumar. Pues ya le dijeron, pues también hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Cuando tú escuchas conferencias para los grupos de alabanza, que yo he estado en algunas, muchos toman este pasaje y dicen, ahí están las características del líder de alabanza. Número 1, tiene que saber tocar. Porque si el que está dirigiendo la alabanza no sabe tocar, no sabe cantar, pues va a distraer en vez de edificar. Número 2, es valiente, porque estar en el grupo de alabanza requiere coraje, requiere valor, sobre todo para enfrentarte a ti mismo, a tu propia carne, a tus propios complejos, a tu propio deseo de querer brillar. O sea, tiene que ser valiente para poder enfrentarse en esta guerra. Número 3, vigoroso, es un hombre fuerte, no se deja seducir por las tentaciones. Eh, lo cual lamentablemente no es muy común. Muchos líderes de alabanza han tenido que ser apartados del ministerio porque al estar en la plataforma, pues son vistos y eso puede provocar en ellos mucho ego y en los demás, a veces en las chicas, sobre todo si es un hombre el que está dirigiendo y las chicas lo ven, puede producir pues eso, una especie de encariñamiento, de admiración y han pasado cosas terribles en la alabanza. Tiene que ser hombre de guerra, eso, dispuesto a pelear. Prudente en sus palabras, ¿no? El que está eh, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tiene que estar lleno de la palabra para ser prudente. Y luego dice que es hermoso. Pues ahí ya, ¿cómo le hacemos? Pues a veces hay, a veces no hay. Pero ¿a qué creo que puede referirse? Que la palabra dice que la alegría hermosea el rostro, ¿no? El corazón alegre hermosea el rostro. Un hombre que está confiado en el Señor, una mujer que está entera en Cristo, satisfecha, feliz, su rostro será hermoso, ¿no? Y lo último, que es lo más importante, Jehová estaba con él, eso era evidente. Y ahí tienes a David. Versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a tu hijo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y además de esto era humilde, porque ya lo habían ungido. O sea, David pudo haber dicho, bueno, aquí ya quedó clara una cosa. Mm, Si hay un rey en esta casa, soy yo. O a ver, dígame, ¿vino el profeta, te ungió papá? No. ¿A ti? No, a ti no, no. Ah, bueno, miren, a mí sí me ungió. Así que en este momento se me van por las ovejas que dejé allá en el campo. No, no hizo nada de eso. Continuó haciendo su tarea. Él estaba con las ovejas. Y Saúl dice, tráiganmelo. Pero Saúl no sabe que David ha sido ungido. Saúl solo está sin querer haciendo lo que Dios está queriendo que él haga. Cuando pudo haberlo hecho para agradar a Dios. De todos modos Dios lo iba a hacer. De todos modos iba a suceder. Pudo haberse puesto en las manos de Dios y que Dios lo utilizara y glorificara a Dios. Y ahorita estaríamos hablando de cómo Saúl, después de haber pecado, se arrepintió y abrazó la voluntad de Dios y murió en buena vejez. Pero lo que tenemos que ver es que está atormentado. Verso 20. Tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Esto también nos muestra un poquito que
em, todavía el reino de Israel, el rey de Israel, no vivía en un lujo como podrían vivir otros reyes o como vivirá Salomón más adelante. Todavía es un presente más o menos humilde y más o menos sencillo y se le podía hacer llegar. Entonces no estaba del todo estructurado este asunto de la monarquía. Ya habían ciertas bases, pero todavía, pues eso, no tenía tanto lujo seguramente Saúl. O sea que como dicen por ahí, o sea, te subes a un ladrillo y te mareas, ¿no? O sea, Saúl nomás tantito y ya, pero triste. Verso 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Probablemente el escritor de esta carta o de este libro simplemente está haciendo un panorama general, porque en ese momento no va a hacer su paje de armas. De hecho, en el capítulo que sigue veremos a David que no está en la guerra. Todos están en la guerra, pero David no. Entonces, probablemente aquí el autor lo que hace es extender que, como un resumen, sí, o sea, Saúl en ese momento quiso mucho a David y más adelante lo va a hacer pues su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Hmm. ¿Qué prefieres? ¿Estar mejor o estar bien? Porque estar mejor no quiere decir estar bien. A veces estar mejor es que, pues sí, estás mejor nada más, pero no estás para nada en donde Dios quisiera que estés. Y el espíritu malo, cuando David tocaba, se apartaba de él. ¿Sería la música? ¿Sería el espíritu de Dios que estaba sobre David lo que hacía que, que se fuera este espíritu malo? Sabemos que la música tiene una cierta influencia, ¿no? Alguien le llamaría poder sobre las emociones, pero de ninguna manera la música tiene poder sobre el mundo espiritual. Lo único que tiene poder sobre el mundo espiritual es Dios, que gobierna el mundo espiritual y el mundo terrenal. Entonces, yo lo que veo es que hay dos personas que están aquí que podemos ver y podemos decidir cuál ejemplo quiero seguir. Uno está Saúl, aferrado a su voluntad. Él quiere estar bien. No le interesa si Samuel le habla o no. No le interesa si Dios dijo que ya no va a ser rey. Él sigue siendo el rey. No tiene, como dice Chespirito, no tengo padre ni madre ni perrito que me ladre, pero sigo siendo el rey. Él sigue ahí, aferrado. Y lo que quiere es estar mejor. Y tú y yo podríamos estar buscando estar mejor. Tal vez no necesito música, necesito un mejor sueldo, un mejor coche, una mejor ropa. Alguien dirá, pues una mejor esposa o un mejor esposo, mejores hijos, mejor trabajo, mejor iglesia. O sea, podríamos encontrar mil cosas que a lo mejor pues, que es lo que quiero, esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor, esto es mejor. Pero mejor no quiere decir estar bien. David en su vida no ha cambiado nada. Sigue con las mismas ovejas que estaba en el capítulo anterior. Sigue con la misma familia que lo ninguneaba en el capítulo anterior. ¿Qué es lo que ha cambiado? El espíritu está con él. Es lo único. Y es lo único importante y es lo único que vale. Entonces, que tú y yo no nos encandilemos con lo que el mundo, la vida, ¿sabes lo que es encandilar, no? Cuando vas en la carretera y el de adelante te echa las luces y no puedes ver, eso es encandilar, que, o sea, te ciega. Y a veces las cosas de este mundo, los deseos de la carne, la propia vanagloria, nos encandilan. Y, y Dios quiere, o sea,
nos encandilan los focos en la carretera, pero aquí está el sol de justicia, la estrella luminosa de la mañana. Dios es luz, pero no te encandila, te abre los ojos. Su espíritu viene no para adormecerte, no para hacerte sentir mejor, sino para hacerte su hijo, para utilizarte para su gloria. De todos modos Él va a ser glorificado, pero Él te ha tomado en cuenta para que participes de ese proceso de glorificarle. ¿A quién vamos a imitar? ¿A Saúl o a David? A lo mejor tú dices, yo quiero imitar a David, pero no puedo. Exacto, ni David puede. ¿Qué necesitamos? El Espíritu de Dios. Y eso es lo que vamos a pedir. Señor, gracias, porque pues igual, al igual que David en ese momento, probablemente muchos de nosotros, pues nadie ni nos pela, somos ninguneados, pero para ti, Señor, pues hemos sido estimados valiosos. Tú diste tu propio Hijo por nosotros, Padre. Y en ese amor queremos ser santificados. Que tu Espíritu venga sobre nosotros, no para sentirnos mejor, Señor, sino para poder ser hombres, mujeres de tu palabra, que te aman y que te sirven y que te obedecen, dispuestos como David a pelear, a ser guerreros, no por una honra terrenal, sino por tu gloria. Ayúdanos, Señor, a no ser imitadores de este Saúl, sino descansando en tu gracia, con tu espíritu, poder caminar los pasos que tú tienes para nosotros dentro de tu voluntad, abrazándola así sea difícil, así implique pérdida. Sabemos que estando contigo, Señor, no necesitamos realmente nada más. La gloria, Señor, te pertenece y a nosotros nos das el privilegio de glorificarte con nuestras vidas. Que sea así, porque así debe ser, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.